Hola, bien, hoy vamos a hacer una videoclase sobre el tema de la globalización. Es un tema que se estudia tanto en geografía, geografía humana, geografía política, geografía económica, pero también en historia, historia del mundo contemporáneo, especialmente en actualidad. Sobre la importancia de lo que es la globalización, creo que no es necesario enfatizar en ello. Es una palabra que se habla hoy continuamente, tanto en los medios de comunicación como en estudios académicos, en las escuelas, etcétera. Por lo tanto, repito, un tema muy importante, el tema de la globalización. Y bueno, pues en esta videoclase vamos a intentar que os quede claro tanto lo que es la globalización, las características, las consecuencias, etcétera. Para eso, en primer lugar, os voy a presentar los contenidos que vamos a estudiar en esta videoclase. Empezaremos, evidentemente, por intentar explicar, dar un concepto de lo que es globalización y explicar sus características. Hablaremos de los factores de la globalización, me referiré a ellos como si fueran causas prácticamente. Luego explicaremos las distintas dimensiones del fenómeno de la globalización. Nos referiremos como cuando hacemos un fenómeno, en la parte final estudiaremos las consecuencias y algo más sobre el tema de la globalización actual, a debate, a favor, en contra, algunas ideas que se pueden aportar respecto a este asunto. Muy bien, pues podemos empezar ya con la clase y la globalización, concepto e ideas básicas. A ver, ofrecer una definición puede ser un poco complicado. Aquí dice que es un proceso que consiste en una mayor integración y dependencia económica, cultural, política y tecnológica de la humanidad y del mundo en general. La globalización implica que los seres humanos estamos más conectados entre nosotros y nos estamos integrando más en todas las escalas, especialmente la económica, pero también la cultural, en todos los ámbitos. Los seres humanos de todo el planeta estamos más conectados y los problemas también nos afectan a todos. Es decir, todo se ha hecho común a todos, ¿vale? Esa es probablemente la principal característica de la globalización. La palabra clave sería integración o dependencia entre unos y otros, ¿vale? Integración, dependencia, como queráis. Son palabras, verbos clave, perdón, sustantivos clave para definir este fenómeno, ¿vale? La palabra globalización no ha existido siempre. Se empieza a hablar de que se está produciendo el fenómeno de la globalización y se empieza a utilizar la palabra como tal a finales del siglo XX. ¿Vale? Algunos prefieren utilizar la palabra mundialización. A mí personalmente me parece más correcta la primera, ¿vale? Globalización, porque mundialización, ¿qué nos viene a decir? ¿Que el mundo es más mundo? Para mí no tiene mucho sentido este término. Por esto me inclino más por la palabra globalización. Con la globalización se debilita la división del mundo en fronteras y países y se hace más intensa la conexión económica y tecnológica entre todos los lugares del mundo. Bien, para entender la globalización tenemos que saber que hace unos 50, 60 años, y ya toda la historia de la humanidad hacia atrás, las economías del mundo eran locales, regionales, estatales, es decir, no había había intercambio de mercancías, por supuesto, siempre lo ha habido, pero no había una gran intensidad de intercambio de mercancías, de ideas, etcétera, entre todos los países del mundo, ¿vale? Cada país, por ejemplo de España, podéis poner el ejemplo de Alemania, podéis Italia, Estados Unidos, tenía la economía, lo más importante de la economía era dentro de ese país, lo que se llamaba el mercado interior. Y sí que habían intercambios con otros países, que es lo que llamamos exportaciones e importaciones a nivel económico y también de ideas y de personas, pero no eran muy importantes, ¿vale? Pero con la globalización, las fronteras, las divisiones que había entre estados, cada vez son menos importantes, se debilitan, ¿vale? Antes cada estado era como un mundo aparte, ¿vale? Con la globalización, esta división de un estado en otro en fronteras empieza a perder sentido, se debilita,
¿vale? Porque hay una conexión, una interconexión de todos los, o de una parte muy importante de los ciudadanos del mundo gracias a las nuevas tecnologías que hace que las fronteras nos sirvan para mucho. Incluso sean obstáculos para ese proceso de interconexión, de integración mundial que estamos viviendo desde hace más de 20 años y que, repito, se llama globalización, ¿vale? Pues esto es un poco el concepto fundamental y las ideas básicas de lo que entendemos por globalización. A ver, características de la globalización. ¿Qué hechos podemos destacar del término globalización? Bueno, en primer lugar dice que es un proceso histórico, que los vínculos entre la humanidad se han ido intensificando con el progreso, hasta consolidarse con el fin de la Guerra Fría. Aquí lo que nos está diciendo es que de las diferentes edades de la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, poco a poco la humanidad se ha ido conectando más, ¿vale? Pero el proceso de globalización es un proceso lentísimo, ¿vale? Que sí que tiene algunos acontecimientos importantes a lo largo de la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de América, como dice aquí, porque el descubrimiento de América lo que hace es conectar Europa con América, ¿vale? El descubrimiento hace que se intercambien productos, por ejemplo, la patata, el tomate, la piña, el cacao, que eran el maíz, que eran productos típicos de América, pasarán a cosecharse en Europa. Y algunos productos típicos de Europa, como el trigo o algunos sistemas de ganado, tipos de ganado como el vacuno y el ovino o los caballos, vayan a América. Es decir, los nuevos descubrimientos territoriales, los nuevos descubrimientos tecnológicos hacen que poco a poco los seres humanos nos vayamos integrando más en el mundo. Pero probablemente el paso más importante de este proceso histórico en que la humanidad cada vez va haciendo que los vínculos sean más intensos es con el fin de la Guerra Fría, que es con la caída del muro de Berlín en 1989. Es entonces cuando aparece la palabra globalización y se empieza a hablar seriamente del fenómeno de globalización. Es multidimensional, afecta a todos los ámbitos humanos, al económico, el tecnológico, el cultural, el social, el político. Es decir, hay una globalización en el mundo económico, hay una globalización tecnológica, hay una globalización en el mundo cultural, en el mundo social, en las sociedades, en el mundo político, aunque esta no tanto. Es decir, afecta prácticamente a muchísimos ámbitos de las actividades humanas, ¿vale? Especialmente lo económico, pero en todos los demás también. Este fenómeno multidimensional de la globalización también lo explicaremos más tarde. Implica un cambio profundo en la humanidad y en el mundo. Aquí dice la entrada en una nueva era histórica. Bien, cuando los cambios son muy importantes en la humanidad se llaman verdaderas revoluciones, ¿vale? Se habla, por ejemplo, por citar algunas revoluciones de la historia, la revolución neolítica, que supuso el descubrimiento de la agricultura y de la ganadería y cambios muy importantes en los patrones de vida de los seres humanos, que se volvieron sedentarios, apareció la propiedad privada, etc. Otra revolución importante fue la revolución industrial, que cambió también muchísimo la vida de las personas cuando aparecieron las fábricas, la máquina de vapor, la gente va a vivir a las ciudades, etcétera, etcétera. Aparecen los horarios, las escuelas, la revolución científica del siglo XVII, es decir, hay una serie de revoluciones que provocan cambios importantes, ¿vale? Y podemos decir que la globalización es un cambio profundo en la humanidad. Es decir, a partir de la globalización cambian las costumbres de vida de las personas, los sistemas económicos, la forma de entender el mundo. Es decir, es un cambio profundo a todos los niveles, ¿vale? La globalización podemos decir que es entrar en una nueva era histórica. Bien, factores de la globalización. A ver, cuando se estudian los fenómenos, como las guerras mundiales, Primera Guerra Mundial, se estudian causas, el desarrollo de los sucesos y las consecuencias. Yo en la globalización he preferido llamar factores de la globalización en lugar de causas, aunque tanto factores como causas son muy similares, porque los dos son los que provocan el fenómeno de la globalización, ¿vale? Son las causas y los factores provocan el fenómeno de la globalización, ¿vale? Son los factores que hacen que suceda la globalización, ¿vale? Que detonan y aparece con ellos la globalización. Yo les prefiero llamar factores porque una vez se produzca la globalización continuarán estando,
dentro de la globalización. Y eso es lo que para mí esa es la diferencia sutil entre factores y causas. Pero bueno, si le queréis llamar causas, me parece bien, ¿vale? Yo prefiero llamarle factores. Y los factores son, hay factores políticos, como es el fin de la Guerra Fría, factores tecnológicos, como la revolución de las TIC, factores económicos, la liberalización, y otros factores como la mejora en los transportes, el incremento del turismo, movimientos migratorios, etcétera, etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estudiar un poco cada uno de los factores de la globalización, y empezamos por los factores políticos. Bien, he dicho que la globalización, los factores políticos son los factores relacionados con el poder, con la gestión del poder, con el gobierno, con los estados, con los que mandan, ¿vale? Con los que hacen las leyes, con los que dirigen los estados. El poder, básicamente, ¿vale? Entonces, el sistema público. Ya os comenté antes que el fin de la Guerra Fría, cuando se acaba el mundo dividido entre el bloque comunista y el bloque capitalista, es el acontecimiento político que desencadena la globalización, ¿vale? Generalmente hay dos acontecimientos que se suelen utilizar para decir que se ha acabado la Guerra Fría. El más común es la caída del muro de Berlín, que es en 1989. Pero otros también consideran que no, que es realmente el fin de la Guerra Fría se da 2 años más tarde con la disolución de la URSS en el 91. Es igual. Lo importante es que antes, durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en 2 bloques. De hecho, estaba dividido en 3, porque está lo que llamamos los países no alineados o tercer mundo. Un bloque era comunista, con unas reglas económicas propias, y el otro bloque era capitalista con sus propias reglas, ¿vale? Entonces, la existencia de un mundo dividido en 2 partes, 2 bloques antagónicos, enemigos, hacía imposible una integración mundial, como la globalización. Pero una vez se hunde uno de los 2 bloques, el bloque comunista, el camino está libre para que todos los estados del mundo acepten un único sistema económico y se integren en él, ¿vale? Por lo tanto, un factor político fundamental para desencadenar la globalización fue el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, ¿vale? Automáticamente se produce la caída del muro de Berlín. Los sistemas democráticos que había en lo que llamamos Occidente, en Alemania Federal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, se extienden a los países de Europa del Este que formaban parte del otro bloque, ¿vale? Las democracias. Polonia, Checoslovaquia, que luego se dividirá, Rumanía, etcétera, etcétera, van aceptando poco a poco, Hungría, los sistemas democráticos. Y no solo eso, sino que otros países de América, de África y de Asia también se van volviendo democráticos. Es decir, se extiende la democracia por una parte importante de países del mundo. Sin embargo, no consigue entrar en todos los países. Hay países que se resisten a la democracia, ¿vale? Pongamos el ejemplo del fracaso de lo que se llama la primavera árabe. Algunos países del norte de África o de Oriente Próximo sufren importantes revoluciones que parece que van a llevar a la democracia a estos países y acaban fracasando, ¿vale? Podría ser el ejemplo de Egipto, podría ser el ejemplo de Siria, probablemente de Libia, ¿vale? Y luego algunos países de América Central que no acaban, y luego algunos países que continúan siendo regímenes que se llaman pseudodictaduras o autoritarios, como pueden ser Turquía con Erdogan o Rusia con Vladimir Putin, ¿vale? Y otro factor de globalización, otro factor político, perdón, que ha ayudado a la globalización, además del fin de la Guerra Fría, es que dentro de Europa aparece una organización que conocemos como la Unión Europea, que fomenta la integración política entre los diferentes países, ¿vale? Este es otro factor que también hace que dentro de Europa haya mucho más integración a nivel político, ¿vale? Por lo tanto, estos serían los factores políticos que han favorecido el fenómeno de la globalización. Sin embargo, para mí, y creo que para una parte muy importante de las personas que estudian la globalización, los factores definitivos y desencadenantes de la globalización son los factores tecnológicos. Porque los cambios tecnológicos que ha habido en los últimos 30 o 40 años han sido abismales, han producido un verdadero cambio de era entre lo que había antes y lo que había después.
Y la verdadera revolución tecnológica que se ha dado en el ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación. La revolución de las TIC, ¿vale? Información, los grandes avances de la informática. Aparecen los ordenadores, que cada vez amplían más su memoria, su capacidad de procesamiento, los PC, ordenadores personales y todos los programas de software que van apareciendo y que permiten gestionar múltiples operaciones. Pero no solo en el mundo de la informática, sino de las telecomunicaciones, en la posibilidad de comunicarnos a través de vía satélite, a través de teléfonos inteligentes, que aparecen los smartphones, ¿vale? Y la mezcla de los avances de la informática con los avances de las telecomunicaciones produce el fenómeno más importante a nivel tecnológico que ha favorecido la globalización, que es la aparición de Internet, ¿vale? La red mundial que conecta los ordenadores, los móviles, ¿vale? Las cosas, ¿vale? Las personas. Porque Internet es el gran descubrimiento, el factor más importante que desencadena la revolución de las tecnologías de la información y comunicación. Todo esto empezó produciéndose a finales de los 80 y es a los 90, volvemos otra vez a hablar de los años 90, cuando se produce una verdadera revolución de las TIC y aún continúa produciéndose esta revolución de las TIC, porque cada año aparecen programas nuevos. Por ejemplo, desde hace 2 o 3 años han aparecido el streaming como una de las grandes aplicaciones que utilizamos para comunicarnos las personas, ¿vale? Es decir, con la revolución de las TIC, los flujos, la comunicación y la información, la comunicación entre personas y enviar información a través de las redes es automático, instantáneo, ¿vale? Momentáneo, no tiene límites. Puedes enviar gran cantidad de información, puedes acceder a gran cantidad de información, la información que tú quieras en el momento que tú quieras, en el lugar donde estés, ¿vale? Anteriormente, antes de la existencia de Internet, si una persona quería informarse, necesitaba acudir a los libros, a las enciclopedias, si las tenía cerca, para consultar la información que fuese necesaria, ¿vale? Esto hacía que conseguir información fuese un proceso más lento. Para comunicarse a las personas a nivel internacional, exigía grandes costos, etcétera, etcétera. Con la aparición de Internet aparecen múltiples aplicaciones que hacen las tareas mucho más fáciles y eficaces, ¿vale? Las webs, el correo electrónico ya es de los años 90, el sistema GPS de localización que permite diseñar rutas mucho más fácilmente, las plataformas de streaming con las que yo, por ejemplo, puedo estar grabando esta videoclase, difusión de audiovisuales, aplicaciones como YouTube, los chats del WhatsApp, los videojuegos online, es decir, toda esta serie de aplicaciones han ido apareciendo en 10, 20, 30 años y han producido un cambio drástico en la vida de las personas, en la forma de gestionar las vidas, en la forma de gestionarse las economías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y evidentemente la revolución de las TIC ha afectado muchísimo, probablemente, a uno de los aspectos más importantes de la sociedad humana, que es la economía, ¿vale? La compraventa online, ¿vale? El comercio electrónico, ¿vale? Es decir, la posibilidad de comprar las cosas directamente desde casa a través de un ordenador, haciendo un clic por internet. En este caso, evidentemente, teníamos que citar la gran plataforma Amazon, que es una de las que permite comprar cualquier tipo de producto, pero también hay otras productos de segunda mano, eBay, etcétera, etcétera, ¿vale? La posibilidad de trabajar en casa, el teletrabajo, ¿vale? Los códigos de barra para identificar las cosas que nos están llevando al hecho de que los propios objetos también estén comunicados entre ellos, que es lo que se llama el Internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una gran héroe de la información. Todos estos cambios han hecho que, si algunos creen que la nueva era histórica que hemos empezado, como he dicho antes, es la era de la globalización, otros digan que no, que es más importante que la propia globalización son los cambios en la información y que la nueva era en la que hemos entrado se llama era postindustrial, era digital o era de la información, ¿vale? Por lo tanto, esos cambios fundamentales, ¿vale? En las TIC y cambios en otros aspectos, por ejemplo, la aparición de impresoras en 3D. Vamos a ver hasta dónde llega este fenómeno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues factores tecnológicos fundamentales para provocar la globalización, porque todos estos avances hacen que estemos más conectados
con el resto del mundo, ¿vale? Conectados no a nivel emocional, no a nivel de trato personal, a nivel de información, de flujos de información, de flujos de comunicación, etcétera, no a nivel de flujos, de otro tipo de flujos que esto parece más necesario lo que llamamos la comunicación directa. Bien. Factores económicos. Factores que también han ayudado a que aparezca el fenómeno de la globalización. La liberalización de la economía. Este es el gran factor económico. Con el fin de la Guerra Fría, el comercio mundial pasa a ser fluido, circulan las mercancías y capitales sin restricciones, con la reducción de aranceles y de controles aduaneros. Bien. La liberalización de la economía es el fenómeno más importante a nivel económico que ha producido la globalización. Liberalización significa que las mercancías circulen y el dinero de un país a otro sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de restricciones, que no hayan controles en las aduanas, que no tengas que pagar impuestos para que las mercancías de un país pasen a otro. Este tipo de impuestos se llaman aranceles. La liberalización de la economía significa que las mercancías pasen libremente de un lugar a otro, sin ningún tipo de controles ni de pagos, ni de restricciones, ¿vale? Cuando estaba el mundo dividido en dos bloques, habían muchas restricciones económicas y para pasar, por ejemplo, las mercancías de un país a otro, o las personas de un país a otro, o el dinero de un país a otro, había que seguir verdaderos trámites burocráticos, procedimientos, pagar impuestos, y esto hacía que los flujos económicos entre países no estuviesen liberalizados, ¿vale? A partir de los años 90 se produce el fenómeno este de la liberalización de la economía, ¿vale? Un organismo fundamental para la liberalización de la economía es el que aparece aquí, la OMC, o Organización Mundial del Comercio, que se crea en el 1995. Volvemos otra vez a los años 90, que es un organismo que hoy en día tiene su sede en Suiza, creo que en Ginebra. Prácticamente todos los países del mundo están en la OMC. Puede haber alguno que no, me parece que Irán no está. Puede haber que algunos, muy pocos que no estén, ¿vale? Y la OMC es la que ha hecho posible toda esta liberalización de la economía, porque es un organismo internacional que se encarga de establecer y de fijar las normas de cómo tiene que funcionar el comercio entre países del mundo, el intercambio de mercancías y de capitales. Y las normas básicamente son estas, que no haya aranceles y que no haya aduanas. Y esto es lo que ha hecho la OMC, ¿vale? Que algunos han criticado porque las políticas de la OMC han beneficiado sobre todo a los grandes multinacionales y a los países ricos, ¿vale? Esta es una de las críticas que se hacen a la OMC. Pero la OMC es una organización fundamental para conseguir que se produzca la globalización económica, porque es la que a nivel internacional ha ido estableciendo las normas entre las cuales los países del mundo tienen que ir aceptando, ¿vale? Porque no es aquello que un país viene y dice tú a los demás países las normas que tienen que utilizar de comercio. Necesitas una organización internacional que diga a todos los países las normas que se tienen que aplicar, ¿vale? Porque cada país sigue sus normas, sus criterios, y necesita una organización internacional, que es necesario para que a los países del mundo se establezcan unas reglas comunes para todos, ¿vale? Pero hay otros dos órganos de gestión económica importantes que también han ayudado a la globalización, ¿vale? Que son el FMI, que se llama Fondo Monetario Internacional. Este ya fue creado, creo que fue sobre 1944, 45 ya, aún en la primera mitad del siglo XX, ¿vale? Está en Estados Unidos y es un organismo que se encarga de controlar que el sistema financiero mundial funcione bien, o al menos funcione según unos intereses, ¿vale? Que los tipos de cambio de la moneda sean correctos, ¿vale? Y si hay algunos países que tienen muchos apuros, más o menos intenta ayudarlos, eso sí, imponiéndoles sus normas liberales, ¿vale? Exigiéndoles reformas. El FMI es muy importante también y el Banco Mundial es el otro órgano internacional también importante que ayuda a los países que están en desarrollo concediendo préstamos. Es un organismo hecho para conceder préstamos a que se desarrollen los países. En los que, en la dicha concesión de préstamos a países que lo necesitan, son tan importantes el FMI, que hemos dicho, como el Banco Mundial, ¿vale? Por lo tanto, tenemos por un lado, como organismos internacionales que favorecen la globalización, la OMC, Organización Mundial del Comercio, que establece las reglas,
el FMI, que controla que las finanzas del mundo funcionen bien, las balanzas de pagos, los tipos de cambio de monedas, y el Banco Mundial, que conjuntamente con el FMI procuran ayudar dando préstamos a los países menos desarrollados. Estos préstamos suelen ser a bajos intereses, pero con la exigencia al país que recibe ese dinero de que cumpla unas determinadas reformas para que su economía se adapte al sistema liberal, ¿vale? Por eso movimientos antiglobalización critican este tipo de acciones, tanto de la OMC, el FMI y el Banco Mundial. Y si veis, después del Banco Mundial en gris dice el Foro de Davos, ¿vale? O Foro Económico Mundial, que es una asamblea anual que se hace a finales de enero. A ver, Davos es una localidad que está en los Alpes suizos, ¿vale? Y cada año, a finales de enero, se produce el Foro de Davos, que es una especie de reunión en la que aparecen los líderes políticos de todo el mundo, que mandan ahora o que han mandado, pueden ser expresidentes de Estados Unidos, por ejemplo. También van grandes intelectuales allí y grandes líderes empresariales, ¿vale? Personas más importantes o algunas de las personas más importantes de los que tienen las multinacionales más importantes también van allí. Y allí se tratan y se discute sobre determinados asuntos, ¿vale? Se hacen reuniones importantes. Ha sido criticado un poco como un lugar de encuentro de los más poderosos del mundo para controlar el mundo y tomar las decisiones que a ellos les interesan, ¿vale? Es un foro informal, teóricamente no es ningún órgano internacional, es una reunión, ¿vale? Bien. Pues aquí estos son algunos de los factores económicos, son la liberalización de la economía, este fenómeno en sí de la liberalización y los organismos que han hecho posible que se lleve a cabo, que son organizaciones internacionales, OMC, FMI, Banco Mundial, ¿vale? Otros factores que han ayudado a la globalización, que han hecho que se pueda producir la globalización. Dice la mejora en los transportes de mercancías y viajeros. Se diversifican las redes e infraestructuras, que son más rápidas y eficaces, la logística se ha informatizado, como por ejemplo con los GPS, se reducen los costes, con el ejemplo de las compañías aéreas de las low cost. A ver, las grandes revoluciones tecnológicas que se han producido en la era de la globalización son en el ámbito de las TIC, no en los transportes. Los transportes continúan siendo un poco los mismos ya que existían en el siglo XX. El barco, el avión, el tren. El transporte no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado y ha mejorado bastante es la gestión del transporte. Porque al haberse informatizado, al existir las telecomunicaciones, por ejemplo, las rutas son mucho más eficaces. Un ordenador rápidamente te gestiona una ruta para un barco, para un camión, etc. La gestión de rutas, el uso de los GPS, evidentemente, ha hecho más eficaz y más rápido el transporte, ¿vale? Y ha reducido los costes. A nivel de transporte de viajeros en avión están las llamadas low cost, ¿vale? Vueling, Ryanair, que son compañías aéreas que permiten a los viajeros hacer viajes en avión mucho más baratos, ¿vale? Y eso evidentemente fomenta que las personas viajen más de un país a otro y esto evidentemente fomenta la interconexión entre personas y el fenómeno de la globalización, ¿vale? Por lo tanto, la mejora en el transporte tanto de mercancías y viajeros ha favorecido la globalización, más que nada en la gestión de esto, no tanto en descubrimientos tecnológicos que los ha habido muy pocos, ¿vale? Estamos pendientes, por ejemplo, de que los vehículos se electrifiquen cada vez más, el coche eléctrico, etcétera. Estos cambios sí que pueden llevar a cierta importancia a nuevos sistemas de transporte. Bien, el turismo se ha incrementado muchísimo. Desde finales del siglo XX y principios del XXI. Volvemos otra vez a los años 90 y principios del siglo XXI. La gente viaja más. ¿Por qué? Los viajes en avión son más baratos y el hecho de que la gente haga más turismo, porque además se ha extendido la cultura de hacer turismo, visitar otros países, evidentemente esto fomenta la globalización. También se hacen más foros y congresos mundiales, ferias, esto también favorece la que se hace, por ejemplo, en Barcelona de las plataformas de teléfonos móviles, la feria de turismo que creo que se hace en Madrid, ¿vale? Ferias de arte, etcétera. Eso también fomenta la globalización. Se han intensificado muchísimo los movimientos migratorios de países menos desarrollados a más desarrollados. Esto también favorece el intercambio de personas y globalización, ¿vale? Porque tanto el turismo como las migraciones favorecen además
las conexiones culturales entre diferentes culturas del mundo. Podríamos incluso incluir dentro como un factor que favorece la globalización el uso del inglés. El inglés se ha convertido en la lengua de intercambio a nivel internacional, ¿vale? Es decir, las personas del mundo tienen su lengua materna, la lengua que aprenden de sus padres, su sistema escolar, pero luego además está el uso del inglés ya como una prácticamente necesidad para una parte muy importante de los ciudadanos en su desarrollo profesional, personal a lo largo de sus vidas, ¿vale? Bien, pues esto sobre los factores de globalización. Y ahora, una vez ya entramos en el fenómeno de la globalización, vamos a estudiar las dimensiones, que será como una continuación de los factores, ¿vale? Es decir, dimensiones y factores van bastante parejos uno con el otro, porque las dimensiones de la globalización son la económica, la política y la cultural, ¿vale? Yo me quiero quedar especialmente con estas tres dimensiones del fenómeno de la globalización, aunque podemos hablar de la social, etcétera, ¿vale? Vamos a hablar de la globalización económica. Ya hemos dicho los factores económicos que permitieron que se produjera la globalización económica, ¿vale? Con la globalización económica implica que todos los países del mundo están unidos en un único mercado mundial. Antes cada país era un mercado distinto. Ahora estamos en un único mercado, ¿vale? El mundo es un único mercado en el que circulan mercancías entre los países, servicios, dinero, capital, finanzas, ¿vale? Este flujo rápido y a veces a través de Internet hace que se produzca un verdadero fenómeno de globalización económica, que estemos en la misma economía todos los ciudadanos del mundo, ¿vale? Esto se debe en parte porque cuando se acabó la Guerra Fría y se hundió el comunismo, la única forma económica de funcionamiento que hay en el mundo ahora es el capitalismo. Prácticamente hoy todo el mundo es capitalista. Habrá alguna excepción, alguno me dirá Corea del Norte, Cuba, alguna forma de funcionar de Venezuela, un poco el sistema mixto chino, es igual. Prácticamente el mundo funciona con las reglas del capitalismo, con las reglas de existencia de propiedad privada, libre competencia entre las empresas, iniciativa privada, ¿vale? Todo esto que favorece fijación del precio en el mercado, ¿vale? Ese sistema que además ahora se llama sistema capitalista neoliberal, que hace que todos los países funcionen con estas normas económicas, ¿vale? Entonces, la globalización económica, ¿qué ha hecho? Que al haber intercambio de mercancías entre todos los países del mundo, aparezcan las multinacionales. Las empresas, hay empresas que que ya no presten sus productos en un país, sino en todos los países del mundo, ¿vale? Que son las grandes dominadoras del mercado mundial. Son empresas de dimensiones gigantescas que ofrecen sus productos y servicios por todo el mundo. Ejemplos de multinacionales, las que queráis. Del mundo de las TIC, muchísimas, ¿vale? Microsoft, Amazon, ¿vale? YouTube, Facebook, ¿vale? Incluso se os pueden venir a la mente los rostros de los dirigentes y de los propietarios de estas empresas, ¿vale? Estos son multinacionales, pero no solo hay multinacionales del mundo de las TIC, hay multinacionales bancos, hay multinacionales en la producción de automóviles, multinacionales en la producción de aviones, por ejemplo, Boeing o Airbus, ¿vale? La que se os ocurra, ¿vale? En el mundo de los servicios, pues típico de McDonald's, de Kentucky Fried Chicken, las que se ocurran, ¿vale? Estos son multinacionales, se han convertido en empresas gigantescas, ¿vale? La globalización ha hecho que aparezcan aún más y que tengan mucha más fuerza. Y muchos dicen que son las que verdaderamente mandan en el mundo, ¿vale? Que tienen más poder incluso que los estados. Un fenómeno muy propio de la globalización económica es que las empresas trasladan las fábricas a los países que tienen los costes más bajos, los países más baratos o que tienen normas medioambientales o laborales muy poco estrictas, ¿vale? Eso se llama deslocalización de las empresas. Trasladar la fábrica de un país desarrollado a uno que lo está menos, ¿vale? Algunos dicen, por ejemplo, que fábricas españolas se han trasladado a Marruecos, a Polonia, a India, a China. ¿Por qué? Porque allí los trabajadores cobran menos, porque los controles legales son menos estrictos, ¿vale? Porque
controles medioambientales los son menos, ¿vale? Este es un fenómeno muy propio de la globalización económica, el fenómeno de deslocalización. Por ejemplo, en Estados Unidos, una parte muy importante de las fábricas aún se han trasladado, por ejemplo, a México, que está más cerca y los costos son más baratos, ¿vale? Y también ha favorecido, además de la deslocalización, los que se llaman procesos de subcontratación, y externalización. Eso no significa más que una empresa, en lugar de contratar a sus propios trabajadores o servicios para hacer determinadas acciones, contrata a una tercera empresa que le haga esos servicios a ella. Esto es subcontratar, ¿vale? Hay ejemplos muy sencillos. Pongamos que una fábrica de zapatos antes tenía 2 personas de la limpieza trabajando para contratadas directamente por esa fábrica de zapatos para que le hiciesen la limpieza. Ahora, ¿qué hacen muchas fábricas o muchas empresas? Contratan a una empresa distinta a ellas para que les efectúe la limpieza. Esto es lo que se llama subcontratación, ¿vale? Eso pasa también mucho en el mundo de la construcción, ¿vale? Una empresa constructora que contrata a otra empresa que se encargue de construir, poner el hormigón, otra que que se encargue de hacerlos. Es decir, eso es lo que se llama subcontratación. Y externalización es lo mismo que la subcontratación, es contratar a empresas externas servicios que antes tenía mi empresa. Externalización también podría ser que una fábrica de zapatillas deportivas o una empresa que fabrica zapatillas deportivas instalada o con sede en Estados Unidos o con sede en un país europeo, contrate a una fábrica de la India para que le haga las zapatillas deportivas, ¿vale? Esto es un servicio de externalización. Esa fábrica no es de la empresa europea. Hace un servicio que le pide la empresa europea y Estados Unidos a cambio de un dinero y esta le envía las zapatillas siguiendo los criterios. Que eso lo podemos llamar externalización, ¿vale? Porque hoy en día, con la complejidad de los procesos de fabricación, no todos los productos se fabrican en un mismo lugar. Un producto una parte de ese producto se puede producir en un país, la otra parte en otro, ¿vale? Bien. Y otra característica de la globalización económica es que han aparecido bloques comerciales regionales, es decir, algunas partes del mundo han formado sus propios bloques comerciales para comerciar aún más libremente entre ellos, ¿vale? Que es lo que se llama integración económica regional. El bloque comercial internacional más conocido, el más importante, es la Unión Europea, porque la Unión Europea ha llegado a tal intensidad de unión económica que en la mayoría de países de la Unión Europea solo hay una moneda, que es el euro. Se ha llegado a establecer una moneda única. Que eso no se ha llegado en los demás bloques comerciales, no se ha llegado tan lejos, ¿vale? Otros bloques comerciales son el Mercosur, que en este mapa no está, pero integraría Argentina, Uruguay y países del sur, creo que también está Brasil. El Pacto Andino, que es estos países que están en color naranja, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, ¿vale? El Tratado Comercial del Pacífico es un tratado que se ha llevado en algunos países del Pacífico, China, Japón, Estados Unidos, países importantes, Australia, ¿vale? El ASEAN, que es estos países del sur de Asia, ¿vale? Tailandia, Camboya, Vietnam, algunos de ellos que se llaman los tigres asiáticos por su gran crecimiento a nivel industrial, ¿vale? El Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, que es estos 3 países de aquí, América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, también tienen su propio tratado de libre comercio. Y así hay más bloques comerciales que fomentan entre varios países que están colindantes entre ellos el intercambio comercial lo más liberalizado posible, ¿vale? Como una integración entre esos países a nivel económico, ¿vale? Bien. Dejamos la dimensión más importante del fenómeno de la globalización es la económica, ¿vale? La verdadera globalización en el mundo, muy intensa, es la económica. Luego está la globalización política. A ver, la globalización política no se ha producido del todo, ¿vale? No se ha resuelto. Para que se produzca la globalización política debería de haber un organismo político que gestionase los intereses de todos los ciudadanos del mundo. Y eso no existe. Porque hoy en día los distintos estados del mundo, España, Francia, Estados Unidos, Portugal, siguen manteniendo su soberanía.
y siguen decidiendo los asuntos más importantes dentro de sus fronteras. No han cedido su poder a un organismo internacional, ¿vale? Por lo tanto, no se ha producido la integración política. Se ha producido la integración económica, pero no se ha producido la integración política. Se ha quedado medio camino, ¿vale? Vivimos hoy en día en un mundo en el que no hay uno o dos países hegemónicos, como había con tiempos de la Guerra Fría, que eran Estados Unidos y la URSS. Vivimos en un mundo que se llama multipolar, porque hay varios centros de poder en el mundo, ¿vale? Probablemente el más importante sea Estados Unidos, que es la primera economía del mundo y a nivel militar sigue siendo el país más poderoso. Sin embargo, China es un país que cada vez crece mucho más, se ha convertido en otro centro de poder del mundo importante y distinto, con una visión, con una forma de gestionar las cosas distinta, un régimen comunista a nivel político. La Unión Europea es un bloque importante, especialmente a nivel económico. Rusia forma otro bloque de poder, quizás no tan importante, pero con una importancia militar y de geoestrategia también, bueno, importante, gas natural, petróleo, etcétera. Esta multipolaridad del mundo hace que nadie esté mandando, ¿vale? Que no haya uno o dos que ejerzan la hegemonía del mundo, sino varios bloques de poder distintos. Algunos más aliados que otros, entre Estados Unidos y la Unión Europea, hay importante, ¿vale? Cierto es que se han ido creando organizaciones internacionales que intentan gestionar la organización internacional los asuntos comunes a todos los estados. Y evidentemente, la organización más importante de esta es la ONU, ¿vale? Porque la ONU se reúne en todos los países del mundo, ¿vale? Pero, por supuesto, es necesario. Hay asuntos que son mundiales que requieren el compromiso de todos los estados del mundo, como los recursos energéticos, el medio ambiente, la protección, el problema del cambio climático, las guerras, las migraciones. Estos problemas necesitan una coordinación internacional. Por eso necesitan organismos internacionales o tratados. Un tratado es un acuerdo entre varios países, entre 2 o 3 países, ¿vale? Lo que pasa que, claro, en el mundo hay más de 100 países. ¿Cuántos tratados tiene que haber distintos entre distintos países para gestionarlo todo? Claro, el tema de los tratados, si no hay todos los países o una parte importante del país, de países, el tratado no nos va a servir para gestionar todos los problemas importantes. Por eso suelen ser importantes las organizaciones internacionales. Y la que lo tendría que ser más importante es la ONU, ¿vale? Porque la ONU es la Organización de las Naciones Unidas, creada después de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de San Francisco, que creo que fue en 1947. En ella se representan todos los países del mundo en la Asamblea General, ¿vale? Sin embargo, la ONU no tiene poder para imponer sus decisiones a los estados del mundo. Es decir, si un estado se porta mal, por ejemplo, invade otro país, o hay una guerra civil, o se ataca a los derechos humanos de los que viven allí, la ONU puede sancionarlo, pero si este estado decide no cumplir la sanción de la ONU, no se puede hacer nada más, porque la ONU no tiene un poder de imposición de sanciones. Tiene un grupo militar que se llama los cascos azules, pero los cascos azules no son nada más que los soldados de un país que durante un tiempo trabajan para la ONU. Se ponen un casco en la cabeza, que es el casco azul, y no pueden atacar, solo pueden defenderse. Por lo tanto, el poder de imposición de decisiones de la ONU no existe. Y eso hace que los países hoy en día continúen cada uno haciendo la suya, ¿vale? Sí que pueden haber embargos, sanciones internacionales y en algunos casos incluso Estados Unidos ha llegado a invadir otro país, como pasó con Irak, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos no hay posibilidad de imponer decisiones a los países, ¿vale? Porque los países, cada estado mantiene su propia soberanía y por ese motivo no se ha llegado a la globalización. Además, la ONU, hay que decir otra cosa, que tiene lo que se llama, además de la Asamblea, tiene dos órganos importantes, que es la Asamblea General, donde se reúnen todos los países, y el Consejo de Seguridad, donde solo se reúnen los miembros permanentes y no permanentes. Los miembros permanentes, hay 5 miembros permanentes que son Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que tienen derecho de veto. Cualquiera de estos países, uno solo de ellos, si se opone a una decisión conjunta de la ONU, con su veto puede impedir que se lleve a cabo una decisión de la ONU. Es decir, hay 5 países privilegiados dentro de la ONU que pueden impedir las decisiones de la ONU, que son los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial
y que al crear la ONU, pues ellos mismos se reservaron la posibilidad de vetar cualquier decisión de la ONU, ¿vale? Lo cual eso hace que la ONU sea un organismo más injusto, ¿vale? Ya hemos comentado antes que la globalización política necesitaba que la democracia se extendiese por una parte importante del mundo y esto no ha sucedido, ¿vale? Repito, hay países, China funciona con el régimen comunista, Rusia y Turquía son pseudodictaduras, la primavera árabe fracasó en algunos países, por tanto hay países en los que aún la democracia brilla por su ausencia. Y esto no ayuda a que se produzca la fenómeno de globalización económica. Entonces, si las organizaciones internacionales no acaban de funcionar y los estados van cada uno a la suya, la mejor forma de gestionar el mundo es reunirse los más poderosos, ¿vale? Esto es como el salvaje oeste, y aquí los más poderosos son los que mandan, ¿vale? Y no son organizaciones, estos son reuniones, pero son reuniones muy importantes porque en estas reuniones se deciden los asuntos o una parte de los asuntos más importantes del mundo, ¿vale? Aquí tenéis reuniones de los países más poderosos, el G7. El G7 es el grupo de los siete países. De hecho, hoy mismo se ha reunido el G7, lo que pasa que con el tema del coronavirus se han reunido en conferencia virtual, ¿vale? El G7 son 7 países occidentales muy poderosos que en sus reuniones quieren resolver los principales asuntos del mundo, ¿vale? 7 aliados. De hecho, aquí tenéis una fotografía del G7, pero esta no es la de este año, porque fijaros que están sin mascarillas. Esta puede ser del 2019, principios de 2020, ¿vale? Está el que ya no es presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Japón, el de Francia, Macron, Merkel de Alemania, el de Canadá, que no recuerdo cómo se llama, Boris Johnson de Inglaterra, ¿vale? Y este ha de ser el de Italia. G7. 7 países, Estados Unidos, son representantes de Occidente, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y un país oriental, Japón, ¿vale? Se reúnen para, entre ellos, coordinar los asuntos más importantes del mundo. Fijaros que luego del G7 aparece el G8. Lo que pasa es que el G8 ya hace tiempo que no se reúne. El G8 es todos los países que hemos dicho ahora, más Rusia. ¿Pero qué pasó? Que con todos los problemas que ha habido con Rusia, con el tema de la guerra de Ucrania, con quizás un poco más el autoritarismo de Vladimir Putin, el tema del opositor que sea Navalny, que lo han envenenado, etc. Esto ha hecho que haya un distanciamiento y se hayan tensado las relaciones entre Occidente y Rusia. Rusia queda un poco separada. Antes se reunía Rusia en el G8, pero con que se han tensionado, el G8 ya no se reúne desde hace tiempo y prefieren reunirse estos 7 sin Rusia, ¿vale? Luego hay otro grupo que es el G20, y en el G20 sí que están Rusia, está China, está Turquía, está México, está Argentina, está Australia, están una serie de países importantes, Sudáfrica en el mundo, ¿vale? India. Y entonces se reúnen más países, porque sería, claro, evidentemente hay algunas decisiones que requieren más países, los más importantes del mundo, ¿vale? Fijaros que aquí ya está China y Rusia, que son países importantes para tomar algunas decisiones. Curiosamente, en el G20 no está España. España, por potencial económico, tendría que estar en el G20, pero no la pusieron. Lo que sí que hicieron con que uno de los invitados del G20 es la Unión Europea ha cedido su plaza a España, ¿vale? Pero que aparezca en el G20 el representante español, el presidente de España, no es por derecho propio, sino por cesión de la Unión Europea. Esto hay que especificarlo, ¿vale? Otro grupo importante de decisión, de tomar decisiones entre estados, es lo que se llaman los BRICS, ¿vale? Los BRICS son las siglas de 5 países que se reúnen, que son B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Se llaman países emergentes, que son países que no están del todo desarrollados, pero cada vez están creciendo más y más. Tienen un crecimiento importante y tienen un peso importante en la economía del mundo, ¿vale? Son países, no son ni muy desarrollados ni poco desarrollados, están en el medio y se utiliza esta expresión, países emergentes, ¿vale? Y el grupo importante de países emergentes del mundo se llaman los BRICS, ¿vale? Que ya he dicho que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
En todo caso, si queréis obtener más información de todas estas cosas, ponéis internet, podéis consultar, por ejemplo, Wikipedia o otras fuentes aún que os lo clarifiquen mejor para poder adivinar todos estos grupos que hay hoy en día y que gestionan políticamente el mundo entre países. G7, G8, G20 y BRICS. Pero como ya os he comentado al principio, la globalización política no se ha producido realmente, ¿vale? Los estados conservan su soberanía, las organizaciones internacionales no pueden imponer sus decisiones, especialmente la ONU, y una forma de resolver los problemas así es con grupos, ¿vale? Especialmente con el G7, ¿vale? Porque el G7 son los países occidentales que se reúnen, los países aliados que se reúnen para tomar importantes decisiones, pero sin olvidar el G20 y los BRICS. Bien, pues dejamos de un lado la globalización política y nos vamos a otro fenómeno de globalización también muy importante, que es la llamada globalización cultural, ¿vale? La globalización cultural es el hecho que el consumo de productos, las tradiciones culturales que tienen, el mundo está interconectando con todas las, estamos conociendo todas las formas de cocinar de muchos países del mundo, estamos consumiendo productos de todas partes, ¿vale? Podemos ir a cualquier sitio y comer comida china, comida japonesa, un fast food estadounidense, podemos ir a comer un asado argentino, a un tailandés, no solo en el ámbito de la comida, en todos los ámbitos está haciendo que las culturas de los distintos lugares del mundo haya un intercambio muy grande. ¿Va bien? Entonces, dentro de la globalización cultural, que afecta, repito, a las tradiciones, al consumo de productos, etcétera, hay un punto de vista negativo. Algo negativo es lo que se llama formación de una única cultura global, la uniformización, ¿vale? Es decir, que todos consumamos un poco lo mismo y que lo que consumamos sea de los que están mandando, de los países más poderosos del mundo, en especial productos norteamericanos o europeos, ¿vale? Un ejemplo de globalización cultural sería comprar tejanos y vestir tejanos, comer fast food, el cine de Hollywood o incluso, por poner otro ejemplo, la fiesta de Halloween, que es una fiesta anglosajona y que cada vez, bueno, diría que americana, norteamericana y cada vez se está difundiendo más en el mundo. Entonces, este fenómeno de uniformización es visto negativamente porque está destruyendo las formas locales, las culturas locales de los países, ¿vale? Por esto es la perspectiva negativa de la globalización cultural, que sería la uniformización, que todo el mundo acabe consumiendo lo mismo, acabe llevando el mismo tipo de ropa, acabe comiendo lo mismo, ¿vale? Acabe teniendo las mismas inquietudes, viendo el mismo tipo de cine, yendo al mismo tipo de espectáculos culturales, etc. Pero la globalización cultural tiene a su mismo tiempo una perspectiva positiva, que es el fenómeno de la multiculturalidad. Es decir, estamos conociendo muchas culturas de muchos lugares del mundo y se producen incluso fenómenos de hibridación, que sería mezclar una cultura con otra. Por ejemplo, a la hora de hacer un plato, mezclas elementos de la cocina china con la cocina latinoamericana, por poner un ejemplo, ¿vale? Y otra ventaja que sería es que al conocer más las otras culturas, la forma de pensar de otros lugares, tenerlos más cerca, desaparecen los estereotipos o los prejuicios que puedes tener sobre determinadas personas, ¿vale? Sobre determinada forma de ser. Y acabas descubriendo un poco que son personas como tú, con una cultura distinta. Por lo tanto, la globalización cultural tiene dos partes. Una parte negativa, que es el fenómeno de la uniformización, un único patrón de consumo, y la parte positiva, que es la aparición del fenómeno de la multiculturalidad. Bien. Volvemos otra vez. La globalización hemos dicho que va contra las fronteras de los estados, de los países. Las suprime o las debilita, hace que sean menos importantes. Bien. En las culturas también había mucha cultura de país, ¿vale? Lo que sé. Cultura inglesa, toman té y se llevan el paraguas para trabajar. Cultura francesa, almuerzan croissants. Cultura italiana, visten con elegancia y comen pasta. Evidentemente, los rusos beben vodka, ¿vale? Bueno, estos son estereotipos. Los irlandeses beben cerveza negra. Los americanos, fast food. Todo esto son estereotipos y no son ciertos, ¿vale? Pero sí que es cierto que antes la cultura de cada persona estaba muy relacionada con lo que se hacía en su país, ¿vale? Con la globalización ha desaparecido esta barrera, ¿vale? Continúan habiendo culturas nacionales, ¿vale? Por poner un ejemplo, en España, una parte importante de España, siguen haciendo los toros o se siguen bailando sevillanas,
¿vale? Que también el fenómeno cultural es muy regional, ¿vale? La jota se baila en Aragón, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta identificación de las culturas con una localidad, con una región, con un estado, con la globalización está desapareciendo, pero no tanto, un poco, en parte. Repito, ahora la gente cuando va a comer, por poner un ejemplo, pues ya no va a comer solo los productos tradicionales de su país y se va a restaurantes de distintos países, ¿vale? No solo con eso comiendo, con muchas, incluso con la forma de vestir, con las inquietudes de gente que se viste con la moda japonesa, ¿vale? Es decir, que la gente está adaptando culturas en algunos patrones de su día a día cotidianos que no son los que tenía de siempre, ¿vale? Eso sí, una de las cosas con las que se recalca es defender la diversidad cultural frente al fenómeno de la uniformización. Es decir, está bien que las culturas locales, que las ciudades, los pueblos defienden sus culturas, sus celebraciones, sus tradiciones, ¿vale? Las regiones también, las naciones, que defienden su diversidad cultural. Porque no es positivo que todos tengamos la misma cultura, no lo es. Acordaros la importancia que es la diversidad en el mundo genético. La diversidad es siempre importante en todas las facetas de todo, y en la cultura también. No podemos ir y acabar en una cultura única. Por lo tanto, ya sabéis, cuando hay celebraciones locales, regionales, está bien secundarlas, ¿vale? Pero tampoco es que esté mal aceptar cosas de culturas ajenas, en absoluto. Cada persona se hace su propia cultura. Otro peligro, la desaparición de culturas locales y de lenguas minoritarias, que es otra de los grandes inconvenientes que puede llevar a cabo la globalización cultural. Bien, pues con las 3 dimensiones de la globalización terminamos este apartado. Podríamos hablar de globalización social en el hecho de que la gente se conoce más entre diferentes partes del mundo a través de Internet, utilizando el inglés, etc. ¿Vale? Las redes sociales como Facebook potencian también esta globalización social. Pero vamos a dejar este apartado y vamos a ir a la siguiente parte, que son las consecuencias, los efectos de la globalización, ¿vale? ¿Qué cosas ha producido, buenas o malas, la globalización, de las cuales ya hemos ido hablando con el tiempo, ¿vale? Hoy en día, una de las principales consecuencias de la globalización es que los problemas se han convertido globales, mundiales, ¿vale? Los problemas del medio ambiente, los fenómenos de las migraciones, las guerras, la pandemia del COVID-19, son problemas de todos los países del mundo. Los compartimos. La globalización ha hecho que estemos más integrados en el mundo y, por lo tanto, que los problemas sean comunes de todos. También se globalizan los problemas, ¿vale? Hay una teoría que es la que se llama, que se puede relacionar un poco con la globalización, que es la del efecto mariposa de Lorenz, que venía a decir que un pequeño cambio en los sistemas complejos como estamos nosotros puede provocar unas consecuencias impredecibles. El ejemplo era de que con el pequeño aletear de las alas de una mariposa en Hong Kong se podía provocar un huracán en Estados Unidos. Es decir, un pequeño cambio en el aire en un lugar puede provocar un huracán en zonas alejadas de ese sitio. Bueno, eso del efecto mariposa lo añado aquí para poner en importancia que algunos pequeños cambios pueden producir efectos muy grandes en otros lugares y en lugares muy lejanos, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la competencia entre 2 compañías de fabricación de aviones, que son la Boeing y Airbus, que son las 2 principales que hay en el mundo, las que fabrican aviones de viajeros. Los aviones suelen ser Boeing o Airbus. La Airbus es europea, la Boeing es americana. Bien, después de haberse condenado a la empresa europea Airbus por competencia ilegal con la Boeing, por haber recibido subvenciones, los americanos, como represalia a la competencia ilegal que les hizo Airbus, han embargado o han subido los aranceles de algunos productos que exporta a Europa, entre ellos el aceite de oliva.
Y esto ha perjudicado a productores de aceite de oliva de España. Es decir, fijaros vosotros, un problema de dos compañías aéreas, europea y americana, ha acabado afectando a un sector económico que no tiene que ver nada con esto, que es el sector del aceite. ¿Vale? Esto es una de las explicaciones de cómo un problema muy lejano puede rebotar y acabar en un lugar que no tiene que ver nada con esa situación. Esto es una interconexión tan sutil que hay que hace que los fenómenos, las consecuencias de un fenómeno sean totalmente impredecibles, ¿vale? Pero probablemente una consecuencia muy importante de la globalización a nivel económico es que aumentan las diferencias entre ricos y pobres. Los ricos se han hecho mucho más ricos. Los pobres continúan igual. Quizás han mejorado un poco, pero los ricos se han hecho muy ricos y, y la distancia entre unos y otros se ha hecho muy grande, ¿vale? Y claro, los ricos, tanto las personas más ricas del mundo como los países más ricos, porque la distancia entre ricos y pobres es tanto dentro de un país entre personas como entre países del mundo, que hay países ricos y países pobres, ¿vale? Y esto ha hecho que entre los países ricos y los países pobres las mercancías haya un intercambio desigual, ¿vale? Los países pobres se dediquen a fabricar materia prima, agricultura, cacao, café, azúcar, etcétera, que es barata, y los países ricos fabrican productos industriales que son caros. Y el intercambio entre un producto y otro es muy desigual y favorece a los ricos frente a los pobres, ¿vale? Una consecuencia esta más positiva de la globalización es que se produce más. Y se produce más distinto, más variedad de bienes y de servicios, ¿vale? Porque se comercia mucho más. Al aumentar el comercio entre los países, al ser los costos de transporte más baratos y la compraventa online, pues eso favorece el comercio y la producción, ¿vale? Pero sobre todo en los países desarrollados hay más producción y comercio, no tanto en los menos, que es una de las características de la globalización, ¿vale? Otra característica, los amos del mundo, las multinacionales, ¿vale? Se han convertido en empresas tan grandes que su producción anual es más grande incluso que la de algunos países importantes del mundo, ¿vale? Y por lo tanto, los intereses de las multinacionales pueden llegar a ser más importantes que los de los estados, ¿vale? Y a influir más en el mundo una empresa económica que no un organismo político, ¿vale? Eso es la influencia del mundo económico sobre los gobiernos, ¿vale? Y otro fenómeno que ya hemos explicado anteriormente con los factores, con la globalización económica, pero lo ponemos ahora con las consecuencias también, fijaros que algunas cosas van ligadas un apartado y otro, es la deslocalización, que es el traslado de las fábricas a otros países, la subcontratación, contratar con otras empresas servicios externos, o la externalización de los procesos productivos, ¿vale? Pues esto sobre las consecuencias de la globalización, además de lo que hemos dicho antes, del debate entre la uniformización del consumo y de los patrones culturales, de las tradiciones, con la diversidad cultural que enfrenta la globalización, que son las dos, la vertiente positiva y la negativa de la globalización cultural. Bien, desequilibrios en un mundo globalizado. Vamos a analizar un poco esta diferencia entre ricos y pobres, ¿vale? La globalización ha hecho, como ya he dicho antes, que los países ricos sean más ricos y que la diferencia... No estoy diciendo que los países pobres sean más pobres. Los países pobres van tirando, incluso han mejorado, pero los ricos se han hecho mucho más ricos, ¿vale? Y los pobres, la distancia entre pobres y ricos se ha hecho mucho más grande, ¿vale? Entonces, en el mundo, si veis en este mapa del mundo, las flechas rojas indican los principales flujos de comercio. Los principales flujos de comercio están en lo que se llama el centro de la economía mundial, de la economía global. El centro de la economía global es América del Norte, donde están Estados Unidos y Canadá, y Europa, la zona de la Unión Europea, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, los países escandinavos, España, etc. Podemos incluir dentro del centro de la economía global Japón y Australia, que se suelen añadir dentro de Occidente, ¿vale? Son los países desarrollados. Países que están muy industrializados, tienen una tecnología avanzada punta y tienen gran concentración de capitales que les permiten ofrecer los productos más elaborados y los más caros y los mejores servicios. Y esos países, además de controlar la producción, controlan el comercio mundial.
Y son los países que le vienen a decir un poco a los países pobres lo que tienen que producir a nivel agrícola. Tú produces cacao, tú produces café, tú hagas piñas, etcétera, etcétera. Tabaco, ¿vale? Porque estos países, los países desarrollados no tienen tanto interés en cultivar materias primas porque son más baratas. Y se encargan de eso los países desarrollados. Acordaros que hemos dicho, entre los poco desarrollados que estarían en África, en algunas zonas de Latinoamérica y Asia, que son estos países que están en colores más claros, están los países emergentes. Los países emergentes están en el medio, entre ellos China, que China es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, ¿vale? Rusia, otro país emergente. Y también hay que hablar un poco de lo que se llaman los tigres asiáticos. Los tigres asiáticos son países del sudeste de Asia, como la isla de Taiwán, si queréis decir Vietnam, que están Hong Kong, aunque Hong Kong ya forma parte de China, y si queréis decir las Filipinas, son países, Corea del Sur, países del sudeste asiático que están creciendo económicamente de forma muy elevada, sobre todo gracias a exportación de sus productos. Fabrican mucho para vender a otros países, ¿vale? Y estos países, cada vez, la zona del Pacífico se está convirtiendo en una gran productora del mundial. Incluso la zona de Indonesia y Malasia, que están aquí más al sur, se está convirtiendo en una zona que está quitando un poco el centro del mundo económico a la zona del Atlántico, la zona occidental, ¿vale? Y luego está lo que llamamos la periferia. La periferia de la economía global son los países menos desarrollados, especialmente África. Toda África, a más aún la zona subsahariana, es la zona menos desarrollada del mundo. Algunas zonas de Latinoamérica, especialmente de América Central, estos pequeños países o islas como Haití, Honduras, Guatemala, ¿vale? Y algunas zonas del sudeste de Asia Central, perdón, que son las zonas menos desarrolladas del mundo, con un fenómeno de pobreza generalizada y con gran dependencia tecnológica y financiera de los otros países del mundo. Bien, pues esto es sobre los desequilibrios en el mundo globalizado. Vale, ¿cómo podemos saber cuáles son los países desarrollados y los que no lo son? Muy bien, hay una serie de indicadores numéricos que nos sirven para saber qué países están más desarrollados que otros. Uno de los indicadores más conocidos es lo que se llama la renta per cápita. La renta per cápita, cada país tiene lo que podemos llamar una renta per cápita. Es un indicador que te dice si un país es rico o es pobre, ¿vale? Es decir, y te sirve para decir el nivel de desarrollo aproximado de ese país, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la renta per cápita? Coges todo lo que produce un país en un año, que es lo que se llama el PIB, o Producto Interior Bruto, y lo divides por los habitantes de ese país, ¿vale? Es decir, el PIB es lo que produce un país. Evidentemente, el PIB de China hemos dicho que es la segunda economía del mundo. Es mucho más grande que el PIB de Andorra, por poner un ejemplo. Pero cuando divides la producción de ese país por los habitantes que tiene, entonces se reparte todo lo que produce entre los habitantes. La riqueza depende de la proporción entre el PIB y los habitantes. Y el PIB per cápita de Andorra es mucho más grande que el de China, porque los andorranos económicamente son más ricos que los chinos, a pesar de que China produce más que Andorra. Supongo que lo entendéis esto, ¿vale? Una cosa es la producción y otra es la riqueza de los ciudadanos, ¿vale? La producción se mide por países, la riqueza es individual. Entonces, ¿qué haces? La renta per cápita, divides la producción de un país, el PIB, que son datos contables numéricos de los productos producidos, de los servicios, ¿vale? Es la suma. Todos los países tienen un tipo anual, ¿vale? Aquí tenéis un mapa, por ejemplo, de la renta per cápita, no sé de qué año determinado, es para hacernos una aproximación. Volvemos otra vez a ver, los países con los colores rojos más oscuros son los países con la renta per cápita más alta. Volvemos otra vez a América del Norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿vale? Las zonas de Oriente Medio, especialmente por el tema del petróleo, Japón y Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Y zonas más claras, las más pobres. Y evidentemente las que tienen la renta per cápita más baja. Vemos zonas de África subsahariana, ¿vale? Algunas zonas de América Central, zonas de Asia Central, ¿vale? Zonas menos desarrolladas. Bien, vale. Sin embargo, la renta per cápita no te acaba de decir realmente el desarrollo que hay en un país. A ver, es un buen indicador, es una aproximación, pero hay una serie de cosas que no cumplen requisitos que hace que no sea un indicador preciso del todo, ¿vale? En primer lugar, en los países hay desigualdades de renta.
Es decir, en un país puede haber, la gente sea más o menos igual de rica y no haya ni muchos ricos ni muchos pobres, y hay países donde hay muchos ricos y muchos pobres, muchas desigualdades. Pero cuando tú sumas la riqueza de todos, igual un país donde hay muchas desigualdades, hay 3 ricos y 100 pobres, y en otro que hay, todos son igual de ricos e igual de pobres, igual te sale la misma, ¿vale? Porque no tiene en cuenta que puede haber muchos desequilibrios, no los tiene en cuenta, porque la renta per cápita es como si todos tuviésemos la misma renta, divide lo que produce un país por los habitantes y a cada habitante le toca lo mismo, pero eso no es la realidad. Por lo tanto, la renta per cápita no tiene en cuenta las desigualdades de riqueza que hay en los países, ¿vale? Hay países, por ejemplo, tengo entendido que México es un país donde hay muchas desigualdades de renta. ¿Qué significa? Que la producción total puede ser buena, pero que hay ricos que son muy ricos y pobres que son muy pobres, ¿vale? Y los ricos se quedan con gran parte de esa renta. Y luego otra cosa importante, la economía es muy importante porque la renta per cápita viene a ser los ingresos que tiene una persona de dinero al año, pero no te dice tanto, hay otras cosas que también son importantes en el desarrollo de un país, el nivel de educación que tiene, la esperanza de vida de las personas. ¿De qué sirve en un país donde son muy ricos, pero la esperanza de vida no llega a los 40 años? De poco, ¿vale? Por lo tanto, no solo hay que tener en cuenta el factor económico a la hora de medir la capacidad económica de las personas, sino que hay que tener otros factores, ¿vale? Bien. Entonces, para saber el nivel de desarrollo de lo que hay en los países del mundo, se ha buscado un índice distinto a la renta per cápita que sea más preciso. Y este índice es el IDH, el índice de desarrollo humano, ¿vale? Que también intenta establecer el nivel de desarrollo que hay en un país. Entonces, el IDH ya no tiene en cuenta la renta per cápita, que es el de anterior, pero además la mezcla con la esperanza de vida que hay en los países y el nivel de educación y de alfabetización que hay en un país. Es decir, tiene en cuenta 3 cosas: la educación, la economía y la esperanza de vida, ¿vale? Y entonces hace una serie de operaciones matemáticas muy complicadas que incluyen integrales y que no las vamos a explicar, ni mucho menos, porque yo no estaría tampoco capacitado para hacerlo, pero una vez se hacen las operaciones económicas para cada país le toca un número. Y ese número está entre el 0 y el 1. Tiene unos decimales, 0,57, 0,68, 0,97, ¿vale? Como más te acercas al 1, tu IDH de tu país es más alta y tu nivel de desarrollo es mejor, ¿vale? Entonces, otra vez tenemos abajo un mapa con los IDH, cada año se otorgan unos IDH a cada país, y evidentemente volvemos a ver un poco lo mismo que antes, pero con algunos cambios, ¿vale? Vemos que otra vez los colores más oscuros son los IDH más elevados. Occidente vuelve a estar con los IDH elevados, pero aquí ya aparece Rusia, nos aparecen algunos países de Latinoamérica como Argentina y Chile con los IDH altos, sigue Australia, ¿vale? Y volvemos otra vez con los IDH bajos en zonas de África Central, ¿vale? Pues eso. Pues este es probablemente un indicador más importante del desarrollo humano, ¿vale? El IDH. No sé cuál es el país con el IDH más alto, podéis consultarlo por internet. No sé si alguna vez ha sido Noruega, por poner un ejemplo, creo que ha sido Noruega o Islandia, países con el IDH más alto del mundo. Ahora no sé, cada año se elabora un IDH y se lo otorga a los países. Bien, pues esto sobre dos formas de saber los niveles de desarrollo, dos índices que nos dicen los niveles de desarrollo de los países del mundo, para saber qué países son desarrollados y qué países no lo son. ¿Cuáles son las causas de estos desequilibrios? Cada vez ya estamos terminando la videoclase, es decir, supongo que algunos ya estáis un poco fatigados, cansados de escucharme. Bien, vosotros siempre tenéis el recurso del pause, ¿vale? Y yo ese recurso no lo tengo, que lo sepáis, ¿vale? Causas de los desequilibrios. Es decir, ¿qué hace que haya países ricos y países pobres en el mundo? ¿Cuáles son estas causas? ¿Vale? La causa que ya he explicado antes es lo que llamamos el intercambio desigual. ¿Vale? Los países pobres se dedican a producir materias primas y a exportarlas, es decir, agricultura, cultivos, cacao, café, lo que se os ocurra, piña, tabaco, ¿vale? Y los países ricos o desarrollados producen productos manufacturados, productos industriales de tecnología punta, servicios, cuyo precio es más elevado y tienen un valor añadido, ¿vale?
Eso hace que el intercambio sea desigual y salgan ganando en el intercambio los países ricos. Yo te vendo ordenadores a cambio de que tú me vendas kilos de tabaco. Te voy a pagar muchísimo menos yo por los kilos de tabaco que me envíes tú que yo, lo que me vas a tener que pagar tú mucho más por los ordenadores que yo te exporte, ¿vale? Por lo tanto, es el intercambio desigual a nivel comercial entre países del mundo, que es una de las principales causas de los desequilibrios. Los países industrializados y con alta tecnología producen productos más caros con mayor valor añadido que los países menos desarrollados. Una importante causa del desequilibrio mundial es lo que llamamos la deuda externa. La deuda externa son las deudas que tienen por préstamos que han recibido los países poco desarrollados. Y los países poco desarrollados necesitan dinero, necesitan divisas. Os advierto que el recurso a imprimir billetes de la fábrica no sirve. Los billetes no son producción, los billetes son un medio de intercambio. Pero sí que les pueden dar dinero y ayuda a los países ricos, porque ese dinero que les envían en sus divisas sí que les puede ayudar, ¿vale? Entonces, los países pobres o poco desarrollados reciben préstamos de países más desarrollados, pero además también reciben préstamos, que ya lo hemos dicho antes, de organizaciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Vale, estos préstamos que reciben, luego tienen que devolverlos, y además con intereses, aunque puedan ser bajos. Esto es un lastre para sus economías, porque llega un momento en que básicamente tienes que estar pagando todos los ingresos que tienen los países para pagar la deuda que deben a otros países. Eso es lo que se llama la deuda externa. Y es un lastre, y eso lastra muchísimo las economías de los países menos desarrollados, ¿vale? El pasado colonial. Acordaros que durante el siglo XIX y una parte importante del siglo XX, muchos países africanos y asiáticos eran colonias de países europeos que los explotaban, sobre todo Francia y Gran Bretaña, pero también Bélgica, Portugal, ¿vale? Holanda. Entonces, este pasado colonial ha hecho que estos países ya entraron en la dinámica de volverse países agrícolas para producir agricultura y materias primas a los países que los explotaban. Y esta dinámica, esos países dejaron de ser colonias, se independizaron. En la segunda mitad del siglo XX aparecieron muchísimos países en África, todo lo que se os ocurra: Mali, Chad, República Centroamericana, República Democrática del Congo, Gambia, Senegal, etc. Aparecieron muchísimos países nuevos en África, pero continuaron con la dinámica de continuar produciendo productos agrícolas a cambio de que los países más ricos les ofrecieran sus productos manufacturados. Y con que ha continuado esa dinámica, a pesar de que ya sean independientes y gestionen su futuro ellos mismos, eso se llama neocolonialismo, ¿vale? El hecho de que aún estos países continúan teniendo una dependencia del país que los explotaba antes cuando eran colonias, ¿vale? Se llama neocolonialismo. Pero ahora ya no se hace llevando ejércitos y ocupando el territorio como hacían antes y controlando eso, sino se hace llevando empresas y poniendo sus empresas allí y vendiendo sus productos, ¿vale? Eso es lo que se llama neocolonialismo, que hace que los países tengan una dependencia financiera y comercial con las metrópolis. Y luego muchos de esos países poco desarrollados tienen una importante inestabilidad política. Inestabilidad política es sencillamente que no tienen un gobierno que dure mucho tiempo. Cuando un gobierno es inestable, no se pueden adoptar medidas importantes, porque cambia continuamente. Y el nuevo gobierno que entra cambia las medidas que se habían hecho antes, ¿vale? Los problemas políticos de este tipo hacen que un país no se pueda desarrollar bien. Y luego probablemente el mal endémico más importante de los países pobres, la corrupción. Bueno, la corrupción podemos decir que está extendida en muchos lugares del mundo, bien, pero en los países pobres aún mucho más. Cuando la corrupción penetra en todas las capas de la sociedad, no solo en los políticos, sino en cualquier servicio que se os ocurra, en los médicos, en la policía, en la justicia, la sociedad no puede desarrollarse de ninguna de las maneras. Porque imaginaros que la policía te esté obligando a pagar multas o te esté amenazando de pagar multas y tú no puedes desarrollar tu empresa porque la policía o porque el juez te amenaza de que te va a condenar, ¿vale? Y tengas que dar un dinero. Es decir, que haya amenazas, que haya extorsiones. Imaginad vosotros que para conseguir la titulación de médico, de abogado o para ser policía, en lugar de serlo por tus propias habilidades,
lo seas por pagar un dinero, porque la sociedad está tan corrupta que el que paga más dinero es el que consigue el cargo. Podemos fiarnos nosotros de un titulado en medicina, de un policía que tengan habilidades para desarrollar su profesión en una sociedad corrupta. No, ¿vale? Por lo tanto, lo peor, lo que lastra a un país por encima de todo es la corrupción. Y aunque tengamos la sensación en Occidente de que hay corrupción, y eso es bueno, saber que aún hay corrupción política, los niveles de corrupción que tenemos aquí no se pueden comparar con los niveles de corrupción que hay en el tercer mundo, ¿vale? En el mundo menos desarrollado. A pesar de que puede haber importantes niveles de corrupción aquí, porque cuando hay gente que tiene títulos universitarios, másteres, por poner un ejemplo, de dudosa adquisición, podemos empezar a sospechar de que la corrupción está empezando a entrar en el sector el nivel educativo, lo cual es muy preocupante, ¿vale? Bueno, dejamos esta incursión sobre el tema de la corrupción, refiriéndonos a las causas de los desequilibrios, lo que hace que los países continúen siendo pobres, ¿vale? Y yo creo que ya para avanzar, bueno, luego también otra causa que me he dejado, los sistemas educativos, médicos y la seguridad pública no funcionan bien, ¿vale? De hecho, la educación es fundamental para que un país avance. Si no hay alfabetización, si no hay, además, no hay una buena seguridad, no puedes estar en la calle, las empresas no pueden funcionar bien porque hay amenazas, porque hay disparos, hay tiroteos. Cuando falla la seguridad, cuando falla la educación y falla esto, difícilmente un país puede avanzar. ¿Qué soluciones se podrían adoptar para que esos desequilibrios, para que los países poco desarrollados alcanzasen niveles de desarrollo importantes? Una de las soluciones que se propone son ayudas económicas al desarrollo. Que los países desarrollados den dinero a los menos desarrollados o den otros productos económicos, ¿vale? Ayudas económicas que los organismos públicos de cada estado destinan a los países menos desarrollados. La ONU dijo que estaría bien que cada país desarrollado destinase un 0,7% de su producción anual a ayudas a los países poco desarrollados. Ese es el consejo de la ONU. ¿Cuántos países han cumplido ese consejo? Poquísimos, ¿vale? Prácticamente hoy ningún país desarrollado da más del 0,5% de lo que produce a los países menos desarrollados, ¿vale? Este es un consejo de la ONU y es un objetivo, conseguir dar públicamente que los organismos estatales, no a nivel privado, den un 0,7% de su PIB de un país a desarrollo. Otra solución es que la ONU en 2015 propuso una agenda para el 2030 con una serie de objetivos que se tenían que cumplir para hacer que los países un poco desarrollados salieran de esos niveles tan de pobreza, ¿vale? La Agenda 2030 sería otra solución. Las normas de comercio justo. Algunas ONGs han propuesto que, ya que hemos dicho que los intercambios eran desiguales, intentar cumplir algunos principios de comercio justo. El comercio justo significa que los productos que tienen garantizado ese comercio justo han sido producidos sin ningún tipo de explotación sobre las personas que han producido eso reciben las cantidades económicas adecuadas a lo que ellos han trabajado para eso, ¿vale? Por lo tanto, sería un tipo de comercio más equitativo entre los países menos desarrollados y los desarrollados, ¿vale? Otra solución serían los microcréditos. Un microcrédito es un préstamo muy pequeño a una pequeña idea empresarial, un proyecto empresarial que tiene alguien de un país poco desarrollado. Se le da una pequeña ayuda para que pueda llevar a cabo, por ejemplo, un huerto, un pequeño huerto, una canalización del lugar, ¿vale? Es decir, fomentar pequeñas iniciativas locales en los países menos desarrollados. Otra solución sería perdonar la deuda externa. Hemos dicho que la deuda externa de los países poco desarrollados lastra su desarrollo. La condonación de la deuda es el perdón de la deuda, pero puede ser una condonación parcial, es decir, perdonar una parte de la deuda, o puede ser una condonación total, perdonar toda la deuda de ese país. Es muy difícil eso, que se pongan de acuerdo los países acreedores, los que quieren su dinero que han prestado,
en perdonar la deuda a los países del tercer mundo. Y evidentemente, vuelvo otra vez a lo que he dicho antes, fundamental para el desarrollo de un país, y como la imagen que tenemos aquí podemos ver, es la educación, fomentar la educación. Un país de ignorantes no puede avanzar nunca, ¿vale? Es necesario, en primer lugar, alfabetizar las poblaciones. La gente menos ignorante es la gente más... Un país con gente con mejores capacidades de conocimiento es un país. El principal factor de desarrollo de un país es el factor humano, las personas de ese país, ¿vale? Eso es fundamental y lo que hace mejorar la calidad del factor humano es la educación, por supuesto. Bien. Vale, para terminar, la globalización a debate, es decir, hemos hablado ya, hemos dicho qué es la globalización, hemos dicho características, hemos dicho los factores, hemos dicho las dimensiones, hemos hablado de las consecuencias y este apartado final es para hablar del debate de la globalización, de qué cosas tiene a favor y en contra. Bien, una cosa que es inevitable. Hay problemas que exigen una solución, un compromiso de todos, de todo el mundo. Hay problemas globales que son verdaderas amenazas al mundo que necesitan una solución, ¿vale? El cambio climático es uno de ellos. Acordaros que se hizo una cumbre en París que se intentó avanzar, pero se salió un país de Estados Unidos, se salió de ella y se ha quedado un poco la cumbre flotando en el aire, en una nube, ¿vale? A ver si se consigue otra vez con Joe Biden volver a esta cumbre y luchar contra las emisiones de CO2 y a favor del cambio climático. Contra el cambio climático. El proceso de extinción de especies animales y vegetales. Se dice que más de 1 millón de especies animales y vegetales del mundo están en peligro de extinción por la acción humana, ¿vale? El consumo que hacemos de recursos naturales a veces excesivo, que hace que la Tierra no pueda renovar todo lo que está produciendo, lo que se llama la huella ecológica. La gestión de pandemias como la que estamos teniendo del COVID-19. El crecimiento demográfico humano, que parece insostenible, porque cada vez, incluso esta pandemia, va a ser un breve respiro al crecimiento demográfico, porque continuamos creciendo, especialmente en los países poco desarrollados a nivel demográfico, ¿vale? Los movimientos migratorios, los flujos migratorios que cada vez hacen más presiones a otros países. Las guerras que no se resuelven de ninguna de las maneras. Se pueden resolver las guerras, solo digo yo, se pueden resolver, se puede evitar que haya guerras. Y los problemas de los derechos humanos. Tenemos problemas que son globales y estos problemas exigen soluciones globales y las soluciones globales son a nivel político, ¿vale? Entonces, dentro de la globalización a debate hay que hablar de los llamados movimientos antiglobalización. Los movimientos antiglobalización son llevados a cabo por lo que se conocen como ONGs y algunos grupos políticos. Acordaros que las ONGs, que podéis consultarlo por internet, porque no vamos a hablar mucho de ellas, se llaman organizaciones no gubernamentales. Son organizaciones que no son públicas, es decir, no son creadas por gobiernos, sino son hechas particulares, con aportaciones personales que no son empresas, sino que la gente aporta personalmente lo que puede en las ONGs, aportan dinero, aportan sus servicios, ¿vale? Y tiene una serie de finalidades. Algunas son para ayudar a gente necesitada, alimentos Oxfam, por ejemplo, otras ONGs para fomentar la protección del medio ambiente, como Greenpeace, o ONGs para mejorar la salud, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, ¿vale? Estas son las ONGs. Las ONGs son muy importantes en el mundo de la globalización. Y hay una serie de ONGs políticas, no sé si se me ocurría, por ejemplo, ahora Amnistía Internacional, que no están de acuerdo con la globalización y se llaman movimientos antiglobalización. Pero los movimientos antiglobalización no es que estén, la palabra antiglobalización no es correcta. La globalización es inevitable. Lo que están en contra es cómo se está haciendo la globalización, la forma en que se hace. Aquí dice movimientos antiglobalización, algunas ONGs y grupos políticos. El primer momento en que aparecen los movimientos antiglobalización es con una manifestación en Seattle, en Estados Unidos. Una manifestación que desembocó en graves disturbios, casi en una pequeña guerra, ¿vale? En 1999 contra una reunión que se estaba haciendo allí de la OMC.
¿vale? De hecho, se han hecho manifestaciones que a veces han llegado a perturbar reuniones de la OMC, del FMI, del Foro de Davos, ¿vale? Bien. Y los movimientos antiglobalización están en contra de cómo se está llevando a cabo la globalización y afirman que los que realmente la están llevando a cabo son los más beneficiados, que son las multinacionales y los más ricos, y los países más ricos. Y los organismos que están gestionando estos intereses para beneficiar a las multinacionales son el FMI, la OMC, el Banco Mundial, ¿vale? Haciendo una gestión que se llama neoliberal del capitalismo, ¿vale? Por lo tanto, los movimientos antiglobalización se oponen a esta gestión neoliberal de la economía. Y estos movimientos antiglobalización exigen más transparencia, es decir, que las decisiones y los procedimientos para tomar decisiones en estos organismos internacionales se expliquen al mundo, que el mundo sepa cómo se toman las decisiones, lo pueda ver, ¿vale? Que los procedimientos sean, que todo el mundo podamos ver cómo se hacen las cosas. Esto es transparencia. Y más participación ciudadana, que las decisiones, que los ciudadanos del mundo participen en las decisiones importantes y no solo los más poderosos, ¿vale? Para terminar con el tema de la globalización he puesto cuatro palabras, dos calificativos, un futuro inevitable y un compromiso imperativo. Un futuro inevitable, la globalización no podemos evitarla, ¿vale? No podemos ir contra este fenómeno, es inevitable. El progreso de las TIC, las necesidades económicas han hecho que sea inevitable el futuro de la globalización. Pero eso no significa que la globalización sea inevitable la forma de gestionar la globalización. Eso sí que se puede evitar. Y cuando digo un compromiso imperativo, digo que no podemos ahuecar el ala, escabullirnos de esto. Tenemos que aceptar y tenemos que adoptar una posición frente a la globalización, ¿vale? Es decir, nuestro compromiso individual es importante. Y nuestro compromiso individual implica informarnos de cómo funciona el mundo, tener una opinión sobre él y participar en eso. Eso es inevitable. Cada ciudadano tiene ese compromiso. No se puede evitar ese compromiso. Es necesario adoptar ese compromiso, porque si no, no somos nada. No ayudamos al mundo, no participamos en el mundo. Nos convertimos en materia negra, nada. Y esa materia negra, esos ciudadanos que no participan, que no se informan, esos ciudadanos son el mejor caldo de cultivo para opciones totalitarias, autoritarias, para que los más poderosos hagan lo que les dé la gana, porque si los ciudadanos no reaccionan, pues esta va a ser el futuro inevitable, ¿vale? Bien, pues con esta reflexión sobre la globalización, creo que ya hay más que suficiente para lo que hemos explicado. Y bueno, pues no queda más que despedirme y espero que este vídeo os pueda servir para estudiar y pues nada, pues me despido y siempre acordar, hay que estudiar y avanzar en los temas, aprender, reflexionar sobre lo que se explica y adelante, que el saber no ocupa lugar.